Hola, para comenzar vamos a hablar de las famosas 3 leyes de Newton, que fueron nada más y nada menos que una invención del matemático inglés Sir Isaac Newton, y que en 1638 formuló las matemáticas necesarias para que estas leyes se aplicaran, por ejemplo, en el movimiento planetario y también en el movimiento de los cuerpos sobre la Tierra. Estas leyes son muy importantes porque son esenciales en la física y sobre todo en la rama de la mecánica y todo lo que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Así que entonces se las debemos al señor Newton, y estas leyes se pueden aplicar en muchos de los juegos que tú todos los días, sin excepción, por lo menos un ratito, juegas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Clash Royale tú tienes aquí a un rey, ¿verdad?, que está en una torre central y que está acompañado de 2 torres secundarias custodiado por sus princesas, y este rey tiene que defender esta torre, ¿verdad? Este es el principio de este juego, ¿no? Cuando derrotan a la torre central, la torre del rey, el juego termina. O si se acaba el tiempo y le derrotan alguna de las torres laterales, o las 2 incluso, si el rival derrotó más torres que tú, pues entonces el rival te gana, o al revés, si tú derrotaste más, pues tú le ganarás al rival. Y durante todo el juego, nosotros, los jugadores y los espectadores, nos damos cuenta que durante todo el juego de lo que se trata es, generalmente, casi todos los personajes de este juego, de este Clash Royale, casi todos se la pasan lanzando proyectiles, ¿verdad? Cada que despliegan un personaje tiene que llegar aquí, ¿verdad? O aquí, o puede salir por este lado, ¿no? Generalmente en este juego, ¿verdad?, aquí hay una especie como de río, y aquí hay un puente, que es el lugar por donde pasan los guerreros, ¿no?, que van a atacarse de un lado y de otro. Entonces, obviamente tú no puedes cruzar por aquí, ¿no?, a menos ciertas unidades sí, ¿no? Por ejemplo, el montapuercos pues sí puede, porque pues anda en un puerco volador, ¿no? Y pues ese puerco sí puede. Por cierto, disculpen ustedes los dibujos, no fui a un curso de palitos y bolitas 1 y 2, me los perdí por andar fuera del salón, y pues aquí se nota, ¿no?, que sí me hizo falta. Pero bueno, les decía yo que ciertas unidades como el montapuercos, con su puerco volador, pues sí puede saltar esto, ¿no? Pero la mayoría no, la mayoría tienen que pasar por los puentes. Así que todo el juego es prácticamente tener la mejor estrategia para lograr que tus unidades, que tus guerreros crucen por aquí y sean capaces de destruir las torres enemigas, ¿no? Lo ideal es destruir primero una, luego la torre central, para que al momento de destruir esta, pues ya destruyes todas, ¿no? Pero si no, destruyes esta y después destruyes la del lado izquierdo, o al revés. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las leyes de Newton? Pues mucho, porque la primera ley, que se llama ley de la inercia, ¿verdad?, nos dice, en palabras simples, que todo cuerpo u objeto que se encuentre en reposo o en movimiento va a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa lo cambie. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo aquí, no sé, un guerrero que lanza, no sé, por ejemplo, una flecha, ¿verdad? Esa flecha va a seguir esa trayectoria, esa flecha va a seguir esta dirección, que es en la que fue lanzada, y se va a seguir moviendo hasta que una fuerza externa haga que esa flecha se detenga, ¿sí? Porque esa flecha está en movimiento.
Entonces, como se encuentra en movimiento, mientras no encuentre una fuerza que haga que esa flecha se detenga, pues esta flecha se va a mover en esta dirección hasta el infinito. Oiga, profe, pero yo he jugado ese juego y no es cierto lo que usted dice, porque yo lanzo esa flecha y se cae. Lo que pasa es que en este juego se rige, digamos, por las leyes de la gravedad. Y cuando tú lanzas una flecha, ya sea que la lanzas hacia arriba, en línea recta, ¿sí? O sea, en un ángulo de 90 grados. Por cierto, no hagan eso porque si no se quitan la flecha les va a caer a ustedes. O si la lanzas en cualquier otro ángulo hacia adelante, ¿sí? Por causa de la gravedad, de la fuerza de atracción gravitacional, que siempre es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, por causa de esa fuerza, esta flecha va a comenzar a caer desde el momento que salga. Viéndolo de lado sería algo así. Imaginemos que esa es la superficie y que tú lanzaste una flecha en esta dirección. Si te fijas, se empezó a curvear desde el momento que salió. Por culpa de la gravedad, esta flecha comenzó a agarrar curva hasta que llega otra vez al suelo, en esta zona. ¿Sí? Entonces aquí se cumple la ley de la inercia. Todo objeto o cuerpo permanecerá, en este caso, en movimiento hasta que una fuerza externa, que en este caso es la gravedad, ¿sí?, la detenga. Entonces, por causa de la gravedad, esta flecha dejó de ir hacia arriba. Si la gravedad no existiera, esta flecha se hubiera ido así para siempre. Y ahí seguiría hasta el infinito, porque no existiría algo que la hiciera caer. Pero como sí existe ese algo que la hace caer y es la gravedad, aquí se cumple la ley de la inercia. Y en el caso del reposo, esto es cuando está en movimiento, ¿no? Pero también en el caso del reposo, también se puede observar la ley de la inercia. Tú tienes algo que está en reposo y ese algo va a permanecer así hasta que una fuerza externa lo haga moverse. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en alguna unidad de Clash Royale que pueda cumplir en esta misión. Vamos a ejemplificarlo con la torre, ¿no? Imaginémonos la torre de una de las princesas. ¿Sí? Aquí está una de las princesas defendiendo su torre, ¿no? Ya les dije que no sé dibujar, no se burlen de mi princesa. Ahí está enojada porque le están atacando su torre. Le llegan proyectiles de todos lados, ¿no? Entonces, esa princesa pues tiene que defenderla. Bueno, esa torre, esta, está en reposo, ¿sí? Y va a permanecer así hasta que una fuerza externa haga que cambie ese estado de reposo. Después de muchos impactos de todos estos proyectiles, ¿verdad?, que llegan de todos lados, de todos los guerreros enemigos, ¿sí?, de muchas formas, flechas, bolas de cañón, poderes, etcétera, etcétera. Después de un rato, esta torre se va a debilitar, ¿sí? Se va a debilitar, y en Clash Royale tú lo ves porque tiene un contador de puntos, ¿verdad? Dependiendo del nivel donde te encuentres en Clash Royale, esta torre tiene un contador de puntos. No me acuerdo cuánto es, pero imaginemos que fueran 2500. ¿Sí? Imaginemos que esta torre tenga 2500 puntos de vida. Conforme la van golpeando, este número va disminuyendo, se va haciendo menos, ¿sí? Y con el paso del tiempo va a llegar a 0, y en el momento de llegar a 0, esta torre se va a caer, ¿sí? Entonces aquí se cumple la ley de la inercia en la parte del reposo. Todo objeto permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa lo haga cambiar. En este caso, la fuerza externa que hace cambiar ese estado de reposo de esta torre, que le permite no moverse, no caerse, ¿sí?, se completará o se terminará cuando este contador de la torre de vida llegue a 0. En el momento en que llegue a 0, esta torre se va a caer y entonces va a cambiar su estado de reposo a movimiento, un movimiento de caída, ¿no?, que hará que esta torre se caiga. Y pues nuestra princesa pues ya se irá, ¿no?, porque su torre ya fue destruida.
Entonces, esa es la ley de la inercia. Todo cuerpo, ¿sí?, u objeto que se encuentra en estado de reposo o de movimiento permanecerán en ese estado, en cualquiera de los dos que se encuentren, hasta que una fuerza externa lo haga cambiar. Si no hay una fuerza externa, permanecerán ya sea en reposo o ya sea en movimiento. Ahora, la segunda ley de Newton es la única de estas tres en la cual vamos a ver una fórmula. La segunda ley de Newton le vamos a llamar nosotros ley de las fuerzas, ¿sí? Y su fórmula la vamos a representar con estas tres letras: F de fuerza, M de masa y la minúscula de aceleración, ¿sí? Repito, fuerza, que nosotros la vamos a medir en newtons. El newton es una unidad de fuerza. Obviamente se llama así en honor de Isaac Newton. M de masa. En este caso nosotros vamos a tomar la masa en kilogramos. Y la aceleración, ¿verdad?, la vamos a tomar nosotros en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Los metros son de distancia, los segundos son de tiempo y el cuadrado es porque, por ejemplo, en la caída libre, cuando un objeto viene cayendo, ¿sí?, se le pone ese cuadrado porque es la relación de cómo viene aumentando la aceleración en la caída libre. ¿Sí? Generalmente esto se observa en la caída libre porque el valor de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que cada segundo un objeto recorre 9.81 metros. ¿Sí? Bueno, ahora, por cierto, este cuadrado también tiene que ver porque cuando nosotros calculamos la aceleración lo hacemos al dividir velocidad entre tiempo, ¿sí? Y la velocidad se mide en metros sobre segundo y el tiempo se mide en segundos. Si nosotros aplicamos la regla del sándwich, ¿sí?, en matemáticas, ¿sí?, fíjense, esto es de la velocidad, sus unidades, ¿no?, en la que se mide la velocidad, y este segundo es de la unidad del tiempo, en la que se mide el tiempo en la aceleración, ¿sí? Aceleración es velocidad entre tiempo. Velocidad entre tiempo, o sea, velocidad entre tiempo, o sea, metros sobre segundo entre segundo, ¿sí? Véanlo así, véanlo por separado. Son estas mismas letras, chequenlo. Aplicando la regla del sándwich, multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. El 1 se lo pusimos porque la S no puede estar sola, ¿sí? Metros sobre segundo, y como la S no puede estar sola, le agregamos el 1. Entonces, segundo por segundo, metro por 1. Metro por 1 me va a dar un metro, y segundo por segundo, segundo cuadrado. Esta es la razón matemática de por qué la aceleración se encuentra en metros sobre segundo al cuadrado. Por esto que acabamos de hacer aquí. No le entendiste, regrésale al video, está muy fácil. ¿Sale? Bueno, el chiste es que con esta fórmula nosotros podemos calcular la fuerza en newtons, ¿sí?, que aplica a un objeto al moverse, ¿sí?, la masa en kilogramos de un objeto, o la aceleración con la que se desplaza, que es la velocidad, ¿sí?, que tanto acelera un objeto al moverse, al desplazarse, en metros sobre segundo al cuadrado. Y eso se va a reflejar con esta fórmula. También, si nosotros despejamos esta fórmula, podemos calcular otras cosas: la masa y la aceleración, ¿sí? Así como está la fórmula, así tal cual, así como está, nos sirve para la fuerza. Pero si nosotros la despejamos, podemos sacar otras dos fórmulas.
una para la masa y otra para la aceleración. ¿Sale? Bien. Seguimos. Oiga, ¿y esto qué tiene que ver con Clash Royale? Pues mucho, porque tú podrías calcular, por ejemplo, la fuerza con la que te impacta alguno de los proyectiles en las torres, ¿no? ¿Sí? O podrías calcular la masa en kilogramos de ese objeto que te impactó, por ejemplo, una bala de cañón, una flecha. O, por ejemplo, hay uno que se llama, una unidad de Clash Royale que se llama barril de duendes, creo. Podrías calcular la masa del barril y de los dos duendes que van dentro, ¿no? O hay uno que se llama cohete, que es muy grande. Podrías calcular la masa del cohete en kilogramos, ¿no? Y también la aceleración, pues podrías calcular la aceleración con la que se desplazan todas las unidades, ¿no? Sin excepción, porque en todo el juego, todo el tiempo, o casi todas las unidades, todos los guerreros que están ahí en ese juego, pues se mueven, ¿no? Y si se mueven, entonces tienen aceleración. Ahora, tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Esta ley también es teórica y nos dice que a toda fuerza de acción corresponde otra de reacción, pero en sentido opuesto, nada más que con la misma intensidad. ¿Sí? Traducido al español sería algo así como: si tú aplicas una fuerza, ¿sí?, sobre, no sé, una pared, imaginemos que esto es una pared, y tú le aplicas una fuerza, ¿sí?, y vamos a imaginar que esa fuerza sea de 1000 newtons, pues la pared también está ejerciendo una fuerza igual, los mismos 1000 newtons. Por eso es que, oiga maestro, pero ¿cómo puede ser eso posible si la pared no se mueve, no hace nada? Pero tiene una estructura y es sólida. Y al tener una estructura y ser sólida, nada más por esa razón, la pared está ejerciendo una fuerza. Así que ten esto muy presente. Siempre que tú apliques una fuerza en una dirección, vas a recibir exactamente la misma fuerza, pero en dirección opuesta. ¿Sí? Yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Cuando tengas un berrinche, te enojes y quieres golpear algo, no golpes la pared, porque si golpeas la pared, ya sabes lo que te va a pasar en la mano. ¿Sí? Mejor golpea una almohada, porque una almohada, al ser blanda, al ser de esos materiales de los que están hechos las almohadas, de muchos, depende del tipo de almohada, ¿no?, tiene una especie como de absorción de esa fuerza. ¿Sí? Y entonces al absorber esa fuerza hacia el centro, se deforman. Y al deformarse, ya no te van a regresar los 1000 newtons, te van a regresar mucho menos, no sé, imaginemos 50 newtons. Y siempre va a ser mucho mejor recibir 50 newtons de impacto en la mano que recibir 1000. ¿Sí? Porque esto sí te va a doler en la mano. Tal vez hasta te fractures, ¿no? Obviamente yo aquí estoy dando un ejemplo. Pueden ser más, pueden ser menos, no lo sé. Nunca me he puesto a medir, ¿no? Pero puede ser más, puede ser menos. Oiga, ¿y esta ley qué tiene que ver con Clash Royale? Pues mucho. Porque en Clash Royale todo el tiempo se trata de estarse atacando los unos a los otros, ¿no? En mi ejército de mis torres, de mi rey, contra el ejército de las torres del otro rey. Y todo el tiempo en ese juego tú ves esta ley de acción y reacción. Tú ves que hay fuerzas de este lado, ¿verdad? Y tú ves que hay fuerzas del otro lado. Y si mis tropas le están pegando a la torre, también la torre les pega a mis tropas, ¿sí? Por eso tus tropas después de un rato mueren, perecen, desaparecen, ¿sí? Porque tienen puntos de vida. Y al tener puntos de vida, pues nada más por eso van a dejar de existir. ¿Sale? O sea, si yo le estoy disparando una torre, ¿verdad? Pues ya vimos lo que pasa, la torre se va a ir perdiendo su puntaje, va a ir disminuyendo su puntaje,
hasta que se fragmente y se caiga, ¿no? Pero mi unidad que está aquí, ¿verdad? Mi gigante que está aquí atacando con todas sus fuerzas lanzando rocas. En realidad los gigantes no lanzan rocas, se ponen a golpear con sus puños, ¿no? Pero mis arqueras que están aquí lanzando sus proyectiles, pues también van a recibir impactos de la princesa que está acá arriba, o de las princesas que están acá arriba, ¿no? Y esos impactos van a hacer que también la vida de esta vaya disminuyendo. A toda fuerza de acción corresponde otra fuerza de reacción, ¿sí? En sentido opuesto y con la misma intensidad. Esa es la tercera ley de Newton. Bien, ojalá que le hayas entendido algo que te sirva de algo.